Hace tiempo que vengo pensando en hacer algo que me identifique y englobe prácticamente casi todo lo que amo hacer. La comunicación en todas sus facetas. La radio, el periodismo, la locución, la oratoria, la enseñanza, la escritura, entre otros temas. Soy Ale Cordara, periodista locutora, presidenta de la Cámara Internacional de Oradores en Argentina, autora del libro Aprender a comunicarte transforma, entre tantas otras cosas. Además, soy una persona muy inquieta y curiosa. En esa búsqueda y conversaciones con personas cercanas que me guían y dan luz en mi recorrido personal y profesional, encontramos el sentido de todo esto. Y digo encontramos porque nos conocemos en el otro, nos encontramos en el otro, y sin el otro no es posible crecer, crear e inspirarse. Así nace Palabras que Vibran Podcast, en donde combino experiencias que quiero compartirte, entrevistas, reflexiones, coaching, oratoria, palabras que vibran desde el corazón. Palabras que vibran tan alto que te permitirán informarte, aprender, inspirarte, crear, crecer, reflexionar y sobre todo, transformarte. Bienvenidos a Palabras que Vibran, y en este primer podcast el tema que me pareció oportuno para comenzar a desarrollar es una problemática o una situación que escucho a diario en las mentorías grupales e individuales. Y bueno, también en conversaciones con amigas, con conocidos, en distintos espacios. Y te aseguro que te vas a sentir muy identificado con lo que vamos a abordar, porque nos pasa a todos, no estamos exentos a lo que ocurre en relación a la comunicación, porque casi todo lo que me atraviesa en esta vida son las habilidades comunicativas, la comunicación, la pasión y todo lo que tiene que ver con este tema, que más de uno me dice: "Ale, lo transmitís con mucha pasión y porque quiero que nadie tenga problemas comunicativos, porque tenemos al alcance de la mano todas estas herramientas". Pero el primer punto, y lo que quiero que comprendamos en todo esto, que la comunicación es la base de todo vínculo, ya sea laboral o personal, y lo que subyace en todo esto es que no se sabe cómo comunicar, y ahí es donde se generan los conflictos. ¿Por qué? Porque hay herramientas, pero muchos las desconocen, piensan que no hace falta tener herramientas comunicativas, que con lo que ya saben ya está y listo. Y no es así. La comunicación se aplica en todas las profesiones, en todos los emprendimientos, en todas las empresas, en las parejas, con los amigos, cuando vas a comprar al supermercado. En todos lados está la comunicación. No hay disfraces en comunicación. Y hoy quiero hablarte de una palabra que está viralizada, que está casi por todos lados, que es la asertividad. Un término que parece sencillo, que no es complejo, pero a su vez tiene muchas cosas que hay que aplicar. Pero primero quiero decirte, ¿te pasó alguna vez no decir las cosas en el momento oportuno? No tener claridad al momento de expresarte, no manejar tu lenguaje corporal, tu tono de voz un poco apropiado en esas situaciones, no saber venderte con tus conocimientos, tus ideas, tu producto, tu servicio, algo que no se interpretó como lo querías transmitir. ¿Sentís que no te escuchan? ¿Que no se te entiende? ¿Dijiste algo que no era apropiado en el momento o en el lugar? ¿O tuviste conversaciones importantes por WhatsApp o redes sociales que se malinterpretan y ahí se generan conflictos de distintas índoles? Y te puedo decir que a mí me ha pasado también, y a veces escucho a amigas: "No, porque tuve esta conversación con mi pareja por el chat de Instagram o por WhatsApp", y es el peor error que podemos hacer. Seguramente te ha sucedido en algún momento esto de tener conversaciones que son muy importantes. Entonces, acá vamos a hablar de todos estos temas.
Y otra cosa que me parece fundamental que vamos a ir abordando. Este podcast es un poco general, pero en los próximos vamos a ir abordando distintos temas que también, si te gustaría alguno en particular, también me lo haces saber y lo podemos ir abordando semana a semana. Hay algo muy interesante en todo esto y que quiero que ya empieces también a reflexionar. ¿Desde qué emoción te estás comunicando? Porque digo, ¿todo comunica? Claro que sí. La energía antes de hablar, los silencios, la vestimenta, el movimiento del cuerpo, la voz, los tonos que tienen que ver con la voz, todo está comunicando permanentemente, pero hay algo que a veces, o casi nunca diría, se le presta atención, y que son las emociones. Entonces tengo que distinguir desde qué emoción me estoy comunicando para poder desarrollar una asertividad en la comunicación. Estas situaciones son comunes y muchísimas más. Haceme saber si hay alguna situación que no puedas resolver y juntos le podemos encontrar la forma de resolver esa situación. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es poder comunicarte de una manera positiva tus sentimientos, tus emociones, todas tus sensaciones, lo que te sucede, porque yo parto de la idea que hay que transmitir, porque el otro no adivina. Y a veces acá también entra un tema que es el suponer lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que el otro va a hacer, va a decir. No, todo eso no tiene que estar, porque ahí no logramos asertividad. Entonces la asertividad es poder comunicarte de manera positiva sin dañar al otro y poder expresarte con todo lo que te pasa. Pero hay algunos datos que hacen que tu comunicación sea asertiva. Y te voy a dejar en este primer podcast algunos tips. Primero, es buscar el momento oportuno, la persona a quien querés transmitirle eso y la persona adecuada, porque a veces en situaciones laborales hay algo que tenés que transmitir y no es a la persona. Entonces, ¿qué querés transmitir? ¿A quién? Y ahí buscar el momento y el lugar. Y déjame decirte que el lugar no es un audio de WhatsApp o el chat de Instagram. Me parece que acá lo mejor, si se puede, en la presencialidad, es una reunión presencial, y hay que buscar también el lugar adecuado para esa conversación. Puede ser un bar, puede ser una oficina, puede ser donde quieras, y ahí te das cuenta de la gestualidad, te das cuenta de la otra persona, la energía, se percibe desde otra perspectiva esa situación. Y otra cosa que también es muy importante en todo esto, si no existe la posibilidad de la presencialidad, depende de donde estés, en cualquier parte del mundo, bueno, una videollamada por WhatsApp, ahí sí, o un Zoom, Meet o la plataforma que utilices, es lo mejor para poder transmitir, para poder comunicarte y para poder decir. Esto es algo básico, elemental, pero hay que ponerlo en práctica. Y también esto de las emociones que siempre hablo. Si estoy enojado o enojada, no es la mejor emoción para comunicarme. Y acá me preguntan, Ale, ¿pero qué hago? Primero es gestionar esa emoción. Y no hablo de control, porque el control para mí no existe, en realidad no deberíamos, porque intentamos controlar. En definitiva, nada se puede controlar. Por ende, si estoy enojado, pero tengo que identificar, por eso es importante empezar a escucharse. Al identificar estas cosas, hace que la comunicación sea más asertiva, por supuesto. Si me comunico desde el enojo, ¿qué respuesta puede haber del otro lado? Transmito eso y no estoy yo tampoco en condiciones de recepcionar lo que el otro me pueda llegar a decir. Por ende, si pasa algo de estas características, es preferible alejarte un par de horas, un día o hasta que se te pase ese enojo, gestionarlo, poder revisar esa conversación tanto con vos mismo y después con la persona. Es mucho mejor así
porque a veces no queremos destruir ese vínculo de cualquier índole. Entonces la pregunta es esa: ¿qué quiero lograr con esta comunicación? Y desde el enojo, por supuesto que desde esa emoción, no vamos a lograr absolutamente nada. También de la ansiedad, si quiero una respuesta ya y el otro a lo mejor no está en ese momento preparado para darte una respuesta. Por ende, es muy importante esto de las emociones. Por supuesto que podemos hablar de emociones como la alegría, el positivismo, el entusiasmo. Ahí sí, por supuesto que ahí la cosa puede llegar a cambiar y a modificarse. Por eso son muchos temas que estoy abordando en esto, como para empezar a pensarnos en esto de poder comunicar asertivamente. Entonces, primero, la persona, el sitio adecuado, el momento adecuado, desde qué emoción te estás comunicando. Son algunos datos que podemos empezar a tener en cuenta. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué me estoy queriendo comunicar con esa persona? ¿Qué es lo que quiero lograr? Creo que la pregunta es fundamental, y también si no estás comprendiendo lo que la otra persona te quiere expresar, qué mejor que preguntar. Las preguntas abren posibilidades. Entonces, eso también es muy importante. Podemos entrar con el tema de la escucha, los diferentes tipos de escucha, que eso más adelante, si te parece, y todo lo podemos ir viendo. Esto en términos generales. Y hay una regla que a mí me sorprendió hace muchos años cuando empecé con el tema de comunicación, que son 3 números que te van a quedar grabados: 7, 38, 55. ¿Qué significa esto? Yo en la presencialidad lo pongo en la pizarra, y si no, en la virtualidad lo hago en una proyección. Y las pregunto, y generalmente no se conoce demasiado, que es una regla de un antropólogo que se llama Albert Mehrabian, que si te gusta investigar y tenés curiosidad por estos temas, lo puedes buscar en internet, y ahí aparecen muchas cosas. Y Albert Mehrabian hizo una investigación de la comunicación de las personas, pero con una salvedad: la comunicación de emociones y no de ideas. La tomo como regla porque, según mi visión y mi experiencia después de tantos años de estar trabajando con estos temas, no hay comunicación sin emoción. Porque como la comunicación está presente siempre, las emociones también son parte del ser humano. Por ende, no hay comunicación sin emoción. Yo entreno a los oradores de TEDx, y la guía oficial de TED y los libros que hablan sobre estas charlas vienen a contradecir un poco la regla de Mehrabian en este sentido, porque las palabras sí importan. Y claro que sí, las palabras importan. Las palabras, como este podcast, palabras que vibran, pueden vibrar muy, pero muy alto, pero también pueden vibrar muy, pero muy bajo. Por ende, tenemos que prestarle muchísima atención también a las palabras, al cómo decimos y el cuerpo que acompaña. El tema es el siguiente. Quizás decir 7, 38, 55 es como muy demasiado poner números a la comunicación, porque en definitiva son habilidades blandas. Entonces esas habilidades blandas a veces no se miden tanto con un número. En definitiva, hay que tener una congruencia en la comunicación, que es el qué decimos, el cómo, porque cuando decimos una cosa con diferentes tonos y con diferentes emociones, acá vuelvo a la emoción, la situación cambia. Y después, por supuesto, la corporalidad que acompaña. Se me viene a la mente varios ejemplos. Voy a mencionar 2 de ellos. Uno en un almuerzo familiar, un domingo, en la casa de mi hermana, antes de la pandemia. Mi madre vive en otra ciudad, entonces ha venido a esta ciudad para poder estar en un domingo. Y mi hermana tiene un mueble con esos elefantes de la suerte y de la energía económica, del dinero y demás. Y yo me acerco y quise tocarlo, y me dice mi hermana: Ale, no lo toques.
y digo, está bien, no hay problemas. Entendí, porque aparte creo mucho en tema energías, y estaba mi mamá y expresa y dice, ¿por qué le dijiste que no lo toques? Y le digo, tranquila, porque me lo dijo con un buen tono. Una cosa muy distinta hubiera sido, no lo toques, cuidado. Y ahí la cosa cambiaría. Afortunadamente no fue así. Y el otro ejemplo tiene que ver con lo que es lo cotidiano también. Un día en la dietética que voy habitualmente, le pido a la chica 200 de yerba antiácida. Ella interpretó 200 pesos y yo quería 200 gramos. ¿Qué pasó acá? Yo no me estaba comunicando asertivamente, porque una cosa es decirle, dame 200 gramos de yerba antiácida. Dame 200 pesos de yerba antiácida. La cosa cambia. Entonces también hay que hacernos responsables de nosotros, de cómo nos estamos comunicando. Por supuesto que no nos podemos hacer responsables de lo que el otro interpreta, lo que el otro, porque va a interpretar de acuerdo a su historia, su recorrido, a su cultura, a su experiencia. Son muchísimas cosas en la comunicación, porque la comunicación no es como antes, que era directamente un emisor, el canal y el receptor. Ya esa comunicación no está. Hoy la comunicación es otra. Esto es lo que yo te traigo y mi visión con respecto a la comunicación. Para lograr asertividad, primero tenemos que desarrollar todas estas habilidades en nosotros. Ser conscientes que la comunicación te acerca o te distancia del objetivo que querés lograr en tu vida. Ese objetivo puede ser personal o laboral. Entonces, mi pregunta hoy para que reflexiones y para que empieces a ser consciente y distingas desde qué emoción te estás comunicando. Soy Ale Cordara, bienvenido a Palabras que Vibran y te invito a mis redes sociales, me encontrás como Alejandra Cordara y te espero por allí y en los próximos podcasts.